bastante. Perdón, puse a grabar, por eso sale esa voz. Decime, Facundo. Para mí es una herramienta esencial, básicamente. Sí, está recontra buena. Lo que yo les quería decir era con el LibreCAD o con cualquier programa que vayan a utilizar de esos, les va a venir muy bien y si le toman la mano porque después los planitos son muy piolas hacerlo por ese programa. Hacerlos a mano como lo hacíamos antiguamente era bastante tedioso. Y el ¿Sí? tema es que a mano va a tener que hacerlo en una hoja cuadriculada, sí o sí, para tener bien las medidas exactas. Sí, tal cual, tal cual. Aparte hoy se hace todo por computadoras y después de ahí se manda. Entonces ya directamente se hace el PDF y chau, sale. ¿Sí? Sí, sí. Así que también les recomiendo que le metan pata a eso. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a arrancar con la clase de hoy. Cuéntenme ahora sí un poco de lo que vimos la clase pasada, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, si estuvieron viendo algo, algo que quieran consultar, antes de arrancar con la de hoy. Nada, che. Todo bárbaro. O sea, ¿puedo hacer ya un examen, por ejemplo, evaluatorio y que lo hagan así con los ojos cerrados? Dale. No pasa nada. Pero ¿cómo Oh. escribimos con los ojos cerrados, Juan? Es un tema. Es un tema, tenés razón, estuve mal ahí, mala mía. Che, no, pero bueno, transformadores y eso, perdón, transformadores no, con ustedes vi canalizaciones y más transformadores vamos a ver hoy. Bien, digamos, no hay grandes dudas. No, bueno, cualquier cosa igual siempre consulten, vamos a arrancar las clases siempre con las consultas de las clases anteriores, ¿sí? Bien. Bueno, ¿Listo? dale, paso entonces a lo de hoy, ¿sí? Así no la alargamos más y nos vamos lo más temprano posible. Bueno, muchachos, a ver, vamos a ver algo que no habíamos visto, ¿sí? Que por ahí corresponde más a la cuestión de circuitos, pero que se las voy a dar ahora porque vamos a necesitar tenerlas en cuenta para lo que viene también, ¿sí? Una cosita más, antes de que me meta en este tema. El 30 de junio, ¿sí? Para esa fecha deberíamos tener el examen de este módulo que estamos haciendo ahora, que es montaje eléctrico. ¿Bien? Vamos a ver cómo viene la mano, porque no se pueden tomar virtuales los exámenes. Quizás para ese momento ya volvamos a las clases. Vamos a esperar, obviamente, a lo que pase en estos días, con las nuevas restricciones, y seguiremos viendo minuto a minuto, ni siquiera día a día. ¿Sí? Esto ya es minuto a minuto a ver qué pasa. Esta Bueno, parte... te quería preguntar ¿Cómo? eso. Sí. ¿Qué clase entrarían para el tercer, para el parcial? El examen. Para el examen, mira, todo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Que es montaje de instalaciones eléctricas. ¿Tá? Sí. Canalizaciones, reglamentaciones, tableros, elementos eléctricos, ¿sí? Que es todo lo que está en esta carpeta. Y yo ahora les voy a agregar esto de condensadores, transformadores y un poquito de sistema trifásico. Lo otro que hay que ver también es puesta a tierra, ¿sí? Pero antes de ver puesta a tierra, quiero que veamos un poquito esto para que ustedes entiendan de los efectos después que va pasando con el resto de las cosas. Entraría hasta la clase 10, más o Claro, menos. sería de la 3 a la 10, básicamente. Claro, miren, lo que pasa es que el próximo módulo ya es la instalación, ¿sí? Que sería no, perdón, el próximo módulo es representación gráfica, que es el que están haciendo hoy con Adrián. ¿Bien? Bien. Claro, pero conmigo empezaríamos en instalaciones. Ya para esa parte de instalaciones nos tenemos que meter fuertemente con todo lo que es cálculos. ¿Sí? Cálculos para una instalación, básicamente. Y para ese momento estaría bueno que ustedes ya hayan entendido cómo es una protección, cómo funciona el sistema trifásico, transformadores, condensadores. ¿Está bien? La realidad es que en el tiempo este que nos quedaría, ¿sí? La idea era hacer toda la práctica. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, el montaje eléctrico, no les digo desde hoy estamos a 19, ¿no? De mayo. Nos queda ver algo de puesta a tierra, de montaje, pero el resto tendría que haber sido prácticas. Esa es la realidad. ¿Sí? Como ese tiempo no lo tenemos y lo vamos haciendo por acá, yo aprovecho y ya les voy metiendo el resto de los temas. ¿Por qué? Porque si volvemos a clase, vamos a hacer las prácticas. ¿Bien? Entonces, Igual te digo, hacemos como un rock. Resumiendo, ¿Cómo? resumiendo sería hasta puesta a tierra.
Vamos a ver hasta puesta a tierra. ¿Sí? Yo igual después les digo bien qué temas vamos a meter ahí adentro. ¿Bien? Quizás entra protecciones también. Si lo logro meter ahora, genial. Pero depende mucho, esperen muchachos, porque esto de acá al 30 de junio puede pasar cualquier cosa. Capaz que nos dice el miércoles vuelven, ¿sí? Y volvemos y qué sé yo, y hacemos las prácticas y listo. Nos olvidamos de esto que estamos viendo y tomamos el examen. Después el 30. Yo estoy justo ahora en clase, tío. ¿Sí? Para que te... Ahí está, ahí lo desactivé a Facundo porque si no le iba a quedar un poco mal. Bien, pero bueno, aprovechamos y seguimos viendo un poco estos temas. ¿Está bien? Vamos a ver algo que es recontra habitual en lo que es electricidad y que seguramente han escuchado hablar ya. ¿Sí? Condensadores y bobinas. Condensadores en realidad seguramente lo conocen como capacitores, más que condensadores. ¿Bien? Y las bobinas seguramente las vieron en todos lados, inclusive, a ver, han visto transformadores como por ejemplo acá, ¿sí? Este tipo de cositas, son transformadores, que es un arrollado que ahora lo vamos a ver un poquito más en detenimiento. Vamos a arrancar con condensadores. ¿Por qué son dos elementos importantes en la electricidad? Porque se les dice que son dos acumuladores, ¿sí? Acumulan de una manera bastante particular energía. Uno lo hace con un campo eléctrico, como es el condensador o capacitor, y otro lo hace con un campo magnético, como es la bobina. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, una bobina también se le llama electroimán, en algunos casos, porque cuando pasa una corriente por ella, ¡tac!, genera un campo magnético. ¿Bien? Y un condensador, como estos, son los que ven en los motores también. Que, si no los descargan, les puede llegar a dar una linda patada. Bien, ahí Esteban me hace así con la cabeza, lo cual suponemos que ya ha recibido esas patadas de los capacitores. Siempre descargar el capacitor, podríamos decir, antes de manipularlo. ¿Cómo se descarga un capacitor? Tóquenle las dos patitas con algo metálico, ¿sí? Así descarga por ahí, chau, y no tenemos problemas. Bien, Si vos te sale volando el pedacito de metal es porque sigue cargado. Claro, en realidad se descarga muy rápido el capacitor, excepto que sea un capacitor muy grande y el chispazo que les pegue ya sea muy suculento, ahí les digo cuidado. Pero los capacitores que van a manipular, les va a pegar un chispazo así, medio fuerte y ya está. ¿Sí? No le metan mano sin haberlo descargado, porque se pueden llevar una linda patada. Bueno, ¿por qué se lleva la linda patada? Por lo que le comentaba antes, ¿sí? Son acumuladores de energía. Retomo esta idea porque también son inerciadores, se les dice, ¿sí? Tienen cierta inercia que después vamos a ver uno de los efectos que producen la corriente alterna, el capacitor y la bobina, ¿sí? Empecemos por el principio. ¿Qué es un capacitor? Bueno, lo primero que les dice es que es un elemento que almacena cargas eléctricas, ¿sí? Está compuesto, miren, así. Tiene dos plaquitas metálicas y en el medio tiene lo que se llama un dieléctrico. Un dieléctrico es una sustancia, un material que es aislante, ¿sí? Sobre todo del campo eléctrico. Por ejemplo, le doy el ejemplo más clásico de todos. Un dieléctrico muy común es el aire. Cuando existe un rayo, una de estas placas, imagínense la negativa, ¿sí? Es la nube. Son las 7 de la tarde. Uy, bueno, es la nube que se cargó eléctricamente, con energía estática, ¿sí? Por el rozamiento propio de las partículas de agua. Y supónganse la placa en este caso positiva, sería la Tierra. ¿Bien? El aire es este dieléctrico. Mientras este dieléctrico no se rompa, no pasa nada. Ahora, cuando se rompió, existe el rayo. ¿Qué es el rayo? Es una descarga desde un polo hacia el otro polo. En este caso va desde la nube hacia la Tierra. ¿Sí? Y el dieléctrico en ese caso se rompe y hace que deja de ser aislante y ya conduce la electricidad. ¿Por qué se rompen los dieléctricos? Por la tensión, ¿sí? Por la diferencia de potencial que existe entre una placa y la otra. ¿Está bien? Otra cosa. La Tierra sería el polo positivo, por así decirlo. Por así decirlo, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué utilizo la nube como polo negativo? Porque se carga de electrones. Si recordamos el principio de los conceptos, el electrón tiene carga negativa. ¿Sí? Esto de lo positivo es muy relativo. Es muy relativo. ¿Cómo es que pasa de ser negativos a positivos por acá? A ver, primero recordemos algunos conceptos. Cuando hablamos de una FEM, ¿sí?
el polo negativo, el polo positivo, no significa que acá tengo electrones, porque es negativo, y acá tengo protones porque son positivos. No, significa que en este lado del más tengo más cargas eléctricas, ¿sí? Más cargas negativas que este. ¿Tá? Entonces los electrones hacen este circuito. ¿Bien? Ahora, Claro, tendría que ser al revés en realidad. ¿qué pasa? Claro, bueno, a veces se pone así y se hace al revés también. Va para un lado, va para el otro. ¿Sí? Vamos a este concepto. ¿Qué es lo que pasa con una de las placas cuando se va cargando? Se carga de electrones, ¿sí? Porque se conecta a una fuente. Estos electrones que se van poniendo sobre esta placa inducen sobre la otra placa, y como es una parte metálica, las cargas iguales se repelen. ¿Sí? Entonces, estos electrones van a repeler a los electrones de acá y van a quedar las partes positivas. Lo cual, acá en el centro se generó un campo eléctrico. Es como si acá hay una tensión eléctrica justamente porque estas cargas negativas se quieren unir con estas positivas. ¿Sí? En realidad, lo que pasa es que estas cargas negativas repelen a las negativas de acá. Entonces, miren, llegan negativas por acá y se van negativas por acá. Existe una corriente. ¿Hasta cuándo existe la corriente? Hasta que esto se cargó de cargas negativas, esto de cargas positivas, al potencial de la FEM. A la diferencia potencial, a la tensión de la FEM. ¿Se entiende la idea? Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. Si esta FEM son 12 voltios, bueno, entre estas placas, al principio se va a ir cargando de electrones, que van a fluir también por acá, y cuando se llenen de electrones acá y de cargas positivas por la repulsión que generan estos, ya está, deja de cargar. ¿Y a qué tensión se produce? A la tensión de la misma FEM, o sea, 12 voltios. El capacitor se cargó en 12 voltios. ¿Sí? Y las Y cargas después quedan... eso se descarga después, ¿no? Claro, cuando uno lo suelta, le saca las dos patitas, el capacitor quedó cargado. Es como una batería, digamos así. ¿Sí? Queda con tensión. Cuando uno va y lo toca, por ejemplo, es ahí donde le da la patada. ¿Bien? Y se cargó de esta manera. Para descargarlo, hay que meter una carga que consuma esa energía o poner directamente las dos que también se descarga por el metal. ¿Bien? ¿Respondió a tu pregunta, Juan? Sí. ¿Sí? Bueno, este dieléctrico, cuando un capacitor se rompe, ¿sí? O no funciona más, generalmente es como el que más conocen, el capacitor que se desprende, ¿sí? Como un líquido adentro, tipo una resina, que hace pluf y se rompió y dejó de funcionar. Pero muchas veces no se rompen, porque hay distintos tipos de capacitores que ahora los vamos a ver, se rompe el dieléctrico generalmente. ¿Qué pasa? Por alguna cuestión, acá hubo una sobretensión o el dieléctrico ya está gastado y ya no funciona como aislante. Entonces ya estas cargas siguen pasando, induciendo directamente, o pasando, a veces se tocan las placas y ya es un conductor directamente. ¿Sí? Y ahí es cuando se queman. Y ahí es cuando se quema. Entonces, al contrario de cómo es una resistencia, cuando ustedes midan continuidad en un capacitor, es porque se rompió. ¿Sí? Si ustedes, para que el capacitor esté funcionando, no tienen que tener continuidad. ¿Bien? Tiene que tener una resistencia bastante alta. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bueno, acá tiene un montón de cosas para que ustedes lo lean recontra tranquilos. Les comento que el capacitor se está utilizando también los supercapacitores como forma de almacenamiento de energía tipo baterías. Entonces hay, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos, sistemas con capacitores, que son supercapacitores gigantes. Una ventaja que tiene el capacitor con respecto a la batería es que puede descargarse muy rápidamente sin provocar ningún daño, ¿sí? Interno. La batería, como lo produce de forma química, si uno lo descarga rápidamente, su vida útil se ve bastante reducida. ¿Sí? Pero el capacitor tiene esa capacidad justamente de largar cargas muy rápidamente. Por eso se utilizan, y acá seguramente es el caso que más lo conocen, para el arranque de motores monofásicos. ¿Sí? En motores trifásicos no se lo van a encontrar el capacitor, excepto en un caso especial que vamos a ver, pero nunca para el arranque. ¿Bien? Justamente lo que necesito es que en el comienzo me dé un impulso para que ese motor empiece a girar. ¿Está bien? ¿Venimos bien? A ver, una cuestión. Si yo lo conecto a
algo continuo, ¿sí? Una fuente continua, el capacitor se va a cargar hasta que en un momento se llene de cargas acá y deje de cargarse. Entonces ya no hay más corriente, porque este se cargó y llegó a la tensión de la fuente. Si el capacitor es alterno, uno lo coloca en cargas alternas, tengan en cuenta que las cargas van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces el capacitor se cargaría, se descargaría, se cargaría, se descargaría, se cargaría, se descargaría. Bueno, igual se usan por algo que después vamos a ver, que es para corregir el coseno phi, que lo generan los inductores, que son las bobinas. Bien, no les quiero tirar tanta información del principio, pero les voy adelantando. Bueno, miren, acá tienen una listita. A ver, una de las propiedades principales del capacitor es la capacitancia, ¿sí? Que es justamente la capacidad que tiene y que se mide en Faraday. Acá lo tienen, ¿ven? Acá se utiliza mucho la unidad microfaraday. Entonces se lo van a encontrar como microfaraday o microfaradios a los capacitores. Y los aislantes, ¿sí? O materiales, los dieléctricos, son bastantes. Los más utilizados es, bueno, el aire, antes de decirles los más utilizados, miren, el mejor aislante de todo es el vacío, que es 1, ¿sí? La unidad. El aire, miren lo que es 1,000054. Es casi tan aislante como el vacío. ¿Sí? Bastante interesante eso de ver, porque aparte es un dieléctrico que se ve todo el tiempo. Después pueden estar hechos de baquelita, en algunos casos porcelana, polietileno, ¿sí? Que son estos valores de aislación. Obviamente, cuanto más se acerquen a 1, mejor aislante es. Bueno, nada. Y más chiquitito les quería decir, y la distancia entre placas puede ser más cortita, más chiquitita, porque aísla mejor. ¿Bien? Cuanto digamos, menos aislantes es el material, más distancia tengo que tener entre las placas. O sea, más material para que me aísle mejor. Bueno, acá está un poco la explicación, ¿sí? Acá les explica, ¿sí? Durante el proceso de carga, cómo es que se genera. Estos son los símbolos de capacitores. Y algo que no vamos a hacer nosotros, pero que sí se los digo, es que en la asociación en paralelo y la asociación en serie, ¿sí? El mixto después lo vemos, son exactamente iguales a las de la resistencia. Perdón, exactamente contrarias. Fíjense, para paralelo, la capacidad total es la sumatoria de las capacidades. ¿Qué son las resistencias? Nos pasaba al revés cuando eran en serie. ¿Se acuerdan que la resistencia total era la sumatoria de todas las resistencias? Bueno, acá en paralelo, acá nos pasa con los capacitores en paralelo. Bueno, estas de las cargas serían como las de las tensiones, ¿sí? Y acá las tensiones, fíjense que son todas iguales. Esto sí es igual al circuito de las resistencias. ¿Bien? Y en serie, la fórmula es al revés también. Claro, la carga es igual a la intensidad. A la intensidad, ¿sí? En este caso les quedan las cargas igual a la intensidad. Y las tensiones le quedan iguales que en paralelo. ¿Bien? Acá también les queda como las cargas, como si fuera la intensidad en paralelo. Bueno, en fin, nada, para que lo tengan en cuenta, no me quiero extender mucho con esto, pero sepan que las fórmulas se pueden asociar en serie, y acá el voltaje total, fíjense que es la sumatoria de todos los voltajes de estas, ¿sí? Y en estas son las cargas, cosa que es bastante interesante, porque podemos ver algún tipo de circuito distinto. Bueno, existen varios tipos de capacitores. Principalmente se pueden agrupar dos grandes grupos, ¿sí? Los fijos, que son los comunes, los que unos compran de una capacidad determinada y a una cierta tensión, ¿sí? Por ejemplo, compran un capacitor, 100 microfaradios, 400 voltios alternos. Ese es otro dato importante a decirle, porque los capacitores para alterno o para continua son distintos, no son los mismos. Y después, obviamente, dependiendo para qué lo necesite, van a ser del material que estén hechos. Fíjense que acá, estos electrolíticos generalmente son los que se queman y sale como ese líquido así medio para afuera. Están polarizados, lo cual quiere decir que estos son para continua, para alterna no los puedo utilizar. Estos de plásticos, quizás sean los más comunes que ustedes han visto, ¿no? No sé si los tienen. Eso se usa mucho para los ventiladores. Para todo tipo de motores, el monofásico, ¿no? Claro, pero así de plástico, esos chiquititos son de motores. Exactamente, motores, y acabo de vuelta la aclaración, motores monofásicos, ¿sí? Un punto bastante importante. Ahí está. Genial, Juan. Sí. Genial. ¿Sí?
¿Características que dice eso? 2 microfarads puede ser. 2 microfarads, sí. 400 volt de alterno. Perfecto. Con esos datos, y ya saben que lo pueden ir a comprar a cualquier casa de electricidad. ¿Sí? Bueno, dentro de los fijos existen estos, que se encuentran acá. Estos son muchos utilizados en electrónica, ¿sí? Bueno, estos son bastante particulares, en fin. Y después tienen los variables, que son este tipo de capacitores, donde van cambiando la distancia de las placas, el aislante, en fin. Se utilizan generalmente para sintonizar o para corregir algún tipo de onda, ¿sí? Por ahí en radios se puede utilizar, ¿sí? Entonces van cambiando la capacidad a medida que van girando ese eje que va haciendo que las placas se alejen o se acerquen más. ¿Bien? Bueno, si se entendió el concepto de capacitores, vamos a pasar al concepto de bobinas ahora. Que estas son más famosas, no tanto los capacitores también, pero tienen muchos usos, ¿sí? A ver, una bobina, por empezar, genera un campo se genera un campo magnético en función de la electricidad. Por eso se lo llaman electroimanes en muchos casos. ¿Sí? Es un arrollado de alambre, ven como tienen acá, que está aislado ese alambre. No es cualquier alambre, o sea, es un alambre de cobre o de metal en general, para que pueda pasar la corriente, pero que tiene que tener un barniz. De hecho, cuando se quema la bobina es porque ese barniz ya se jodió y están tocando las espiras. Las espiras son las vueltas. Cada vuelta de estas se le llama espira. ¿Sí? Eso es una bobina. Entonces agarro un alambre de cobre y lo voy enrollando sobre un núcleo. Tuc, 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 tuc. El alambre tiene que estar con un barnizado para estar aislado entre espira y espira, ¿sí? Que es lo que voy armando en cada giro. Cuando termino, ¿sí? Yo le hago pasar una corriente y por el núcleo se genera un campo magnético. ¿Bien? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para lo que es, por ejemplo, relés o contactores, ¿sí? Entonces yo con una corriente genero un campo magnético, que ese campo magnético hace pegar o despegar, dependiendo si esté o no en el campo, unos contactos que son metálicos. ¿Bien? Se utilizan, bueno, relés y contactores, podemos hablar, no sé, las bobinas del auto. Térmicas y diferenciales, por ejemplo. ¿Cómo? En térmicas y diferenciales. En térmicas y diferenciales, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que funciona esto. En transformadores, ¿sí? Y también se trabajan en motores. Los motores no son ni más ni menos que unas cuantas bobinas, con una particularidad, que están colocadas de una manera bastante particular para generar un campo rotatorio, un campo magnético rotatorio. ¿Sí? Bien, veamos el principio. Un solenoide recto, ¿sí? Lo que les comentaba recién, el campo magnético acá se genera, ven, de esta manera, como si fuera un imán. Entonces agarran un núcleo, un alambre, esto lo hemos hecho inclusive en la escuela, la corriente va pasando, va pasando, va pasando, sale por el otro lado y se genera un campo magnético con una polaridad. Con una polaridad si es continuo, ¿sí? O sea, el norte te va a quedar para un lado, el sur para el otro. Si es alterno, está todo el tiempo cambiando. Norte-sur, porque cambia la corriente. Ese efecto ahora vamos a ver que es muy importante. Bueno, así como el capacitor, la característica principal era la capacitancia, en la bobina, o inductores, ¿sí? Es lo mismo, la propiedad principal es la inductancia, que viene dado por esta fórmula divina. Después se le va a hacer cálculo. Nada, mentira, no le hago calcular nada de eso. Pero fíjense que tienen el número de espiras, ¿sí? Que son la cantidad de vueltas que les dieron, el área de las espiras, la longitud y la permeabilidad del núcleo, que es como lo contrario a la dielectricidad del aislante del capacitor. ¿Sí? Acá es cuán permeable al campo magnético es el núcleo. Cuanto más permeable sea, mejor. ¿Sí? Cuanto más deje pasar el campo o más transmita el campo magnético, mejor. Bien. El número de espira era al cuadrado. Sí, acá está el número de espira al cuadrado. Para sacar la L, que L es inductancia, esta L mayúscula. No confundir con esta L que es longitud. ¿Sí? Esta L es minúscula. Pero no se enrosquen con esta fórmula, no se las voy a tomar. Es para que ustedes los conozcan y amplíen sus conocimientos, digamos, de bobinas. ¿Bien? Bueno, miren,
que la corriente va así, de esta manera, por acá el campo se genera hacia allá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ahora el campo magnético varía en el tiempo? Que era lo que les comentaba hoy. Para que varíe en el tiempo, justamente te voy a poner una corriente alterna. Bueno, genera un campo magnético alterno también, y que nosotros lo vamos a utilizar muy particularmente para transformadores, ¿sí? Que es lo que viene en el capítulo posterior. Pero acá hago un parate. Salgo de acá, pues me quedan 2 minutos y pico. Antes de arrancar con lo próximo, ¿alguna duda? Abro el espectro. Nada. ¿Se entendió perfecto? ¿Bobina y capacitores? Genial. Bueno, 2 minutos 35, no me queda nada. Ah, chat, acá tengo a alguien. No, bien, bien, Facu, bien. No pasa nada. Bueno, cortamos si les parece, ¿sí? Así arranco ya con el próximo tema, que es transformadores. ¿Bien? A ver. Volvemos.